El misterio de Belicena Vilca es una novela del filósofo y escritor llamado Nimrod de Rosario, prácticamente desconocido en el mundo académico de la literatura o de las humanidades. Y la razón es que los libros que escribió pues son libros prohibidos. Y probablemente con este libro inauguraré una serie de videos de libros prohibidos. Es una novela, según la edición que tengo es del año 2011. Es un libro que habla de la espiritualidad literalmente porque presenta una metafísica en donde hace una distinción entre el alma, el espíritu y el cuerpo. Y habla de que el espíritu es, digamos que es la tesis gnóstica que este libro retoma. ¿De quiénes fueron los gnósticos? Bueno, los gnósticos fueron se les conoce como una secta herética del cristianismo que lo que presentaban era una versión diferente de la creación y del Dios monoteísta que estaban introduciendo los cristianos. Bueno, en realidad, esta novela, El misterio de Belicena Vilca, podríamos decir que es una novela histórica que retoma no solo esta tesis, sino muchas otras que podríamos decir que han estado presentes en diferentes historias no oficiales o versiones no oficiales de la historia, en donde el objetivo final es una disolución del espíritu para echar adelante un proyecto que es el proyecto de la evolución del alma. Según la metafísica de este libro, el alma y el espíritu están contrapuestos como dos esencias en el cuerpo humano, de los cuales el espíritu es el auténtico y la real sustancia, digamos, de la cual provenimos, mientras que el alma ha sido una creación producida por este falso Dios al que rinden culto todas las religiones. Y entonces al venir a este plano, lo que hacemos es entrar en una carrera por la evolución del alma a través de diferentes vidas y de diferentes procesos kármicos en donde el alma va a evolucionar hasta unirse con su creador. Entonces eso es lo que predican todas las religiones, directa o indirectamente, según la tesis del libro, e incluso no solo las religiones oficiales, sino también y que esta es la parte quizás que también se me hizo muy interesante, sobre todo en la actualidad con los movimientos de la New Age o la Nueva Era, que están fundamentados también en autores como por ejemplo Madame Blavatsky o Rudolf Steiner, eh, autores que hablan de este tipo de tesis, de la evolución del alma, de suprimir el yo. Por ejemplo, se ataca el budismo u otros tipos de tradiciones espirituales porque lo que esta propuesta metafísica hace es decir que el espíritu a través del yo debe engrandecerse, no suprimirse, no diluirse como lo proponen casi todas las tradiciones espirituales que hablan del yo como un obstáculo. Aquí no, aquí se dice que el yo es el verdadero representante del espíritu. Eh, y bueno, aquí habría que hacer, como todo, ciertas salvedades, ¿no? El yo no puede ser un yo construido social y culturalmente, sino que tiene que ser un yo que provenga del espíritu. Entonces esa parte es muy interesante. Y es un libro bastante ambicioso, por lo mismo es difícil de sintetizar y más en un solo video, por lo cual se me van a quedar bastantes temas de los que trata, pero por mencionar algunos, una historia no contada de la humanidad, cuál es el origen de la humanidad, que cuenta la historia de la Atlántida, cómo es que la Atlántida se hundió, por qué los atlantes eran los primeros sacerdotes que venían de ese pacto cultural con el dios hebreo y por tanto son los que empiezan a tergiversar la historia. También se narra la historia de la antigua Grecia, pero especialmente de la mitología de la antigua Grecia, que también se explica que ha sido completamente tergiversada. Concretamente, historias como la de Perséfone tiene un sentido completamente diferente y se refiere incluso a la situación que viven los humanos confundidos en la tierra. Otro mito, por ejemplo, Orfeo y Eurídice, también tiene un sentido de, de explicar la situación en la que se encuentran atrapados los espíritus en un infierno, que también se explica que se ha tergiversado, o incluso la misma historia de Perseo y Medusa.
se le da una interpretación completamente diferente a esta historia. Y también, pues, bueno, después de la antigua Grecia pasa Roma, la Edad Media, cómo se mantiene esta lucha entre dos bandos, la iglesia persiguiendo a cualquier disidencia que pretenda revelar la verdad. Las aristocracias son infiltradas constantemente, ya sea por un bando o por otro. Y por supuesto no podemos olvidar ese mito con el que se nos ha judaizado prácticamente a todo el mundo, que es el de esta religión o religiones hebreas, abrahámicas, que tiene que ver con la historia de Jesús, que según la tesis de esta novela, se trata de un arquetipo que encarnó en la Tierra para representar la evolución del alma, para representar la sumisión del espíritu al alma y al demiurgo que creó este mundo del engaño. Y por tanto Jesús vendría a ser como ese arquetipo que se presenta como modelo a seguir y que va a ser utilizado por esta mafia llamada iglesia y por todas sus derivaciones, religiones protestantes, sectas y demás, para producir una subjetividad de esclavo, básicamente, como diría Nietzsche. Se crea una esclavitud literal del espíritu al alma y una cultura de esclavos prácticamente, porque la religión de estos hebreos prácticamente, para quienes las conozcan o conozcan incluso un poco, pues sabrán que lo que ellos dicen es que ellos tienen el derecho a esclavizar al resto del mundo. Entonces no era gratuita la, la aversión que sentían ciertas culturas como la alemana hacia ellos. Y de hecho en esta novela lo que nos narran, como es una novela histórica, se nos cuenta cómo de hecho terminan esclavizando a la humanidad desde la antigüedad, en donde se instalaron en reinos españoles de diferentes partes de Europa y cómo al final terminan azorando a los gobiernos monárquicos que les permitieron instalarse con tolerancia, con su cultura, con su religión. Bueno, pues lo que ellos hacen es someterlos completamente e imponerles su propia religión. Y que actualmente pues sigue siendo una comunidad de religiones que se presentan como las del pueblo elegido, como las religiones del Dios, ¿no? Que vienen a enseñar a la humanidad, en realidad vienen a esclavizar a la humanidad y es lo que han hecho. La manera en la que estos religiosos narizones hebreos han esclavizado a la humanidad es mediante el sistema del dinero y a través de estrategias que le llaman usura o usureras, por las cuales crearon bancos y después otorgan financiamiento a proyectos que benefician a sus intereses. Entonces ellos son quienes han producido esto que ha terminado en la era actual de llamarse capitalismo. Todo lo que existe ha sido financiado y si ellos ostentan la hegemonía del mundo, pues podríamos decir que han financiado absolutamente todo lo que existe, ¿no? Movimientos de izquierda, de derecha y de lo que sea. Y relacionado con este mito de Jesús, pues está la historia de Lucifer, que también se narra que es el verdadero salvador de la humanidad, que Lucifer puede entenderse también como lo que en la cultura griega se conoció como Prometeo, que se trata del mismo personaje según este libro, solo que presentado en diferentes culturas. Bueno, pues Lucifer es Prometeo y Lucifer justamente fue un guerrero de estos Sidas leales que intervienen en la Tierra para intentar liberar a los humanos. Y la historia más antigua que se conoce de este personaje Lucifer es en la cultura vikinga, con la historia del dios Wotan, que se hace colgar de un árbol para experimentar lo que era la vida de estos seres caídos en la materia y liberarse de esa esclavitud y de este plano material. Entonces, en esta historia lo que se dice es que los hebreos lo que hicieron fue plagiar esa historia que sucedió y crear su propio mito, enviando su propia versión para engañar a la gente, y esto fue lo que terminó creando la historia de Jesús, o incluso se habla de que se envió realmente a Jesús, pero como una especie de impostor.
que repetiría la misma hazaña que en realidad había hecho antaño Lucifer, Nimrod, Wotan, y lo que hace es tergiversar esa historia para reconducir esa hazaña hacia el objetivo del alma, que es fundirse con el dios creador de este mundo, con el demiurgo. También vemos la historia justamente de Nimrod, que vendría a ser otro mito que narra a este mismo personaje, cómo combate con los demonios que aguardan en la puerta de Shambhala, que es un reino que custodian todos estos siddhas traidores y diferentes tipos de seres que no permiten que nadie escape de esta prisión. Pues uno de ellos fue herido por Nimrod, un gran guerrero del que se cuentan grandes leyendas en culturas germánicas, y una historia no contada de la humanidad. ¿Cuál es el origen de la humanidad? Que digamos, la historia no llega hasta allá, la historia oficial simplemente inicia en Grecia, como todo en esta cultura occidente centrada, inicia todo en Grecia. Bueno, aquí no. Aquí sí nos explica desde el principio de dónde provenimos, y, y justamente la historia que nos cuenta es este engaño del que son objeto los espíritus, para caer a, a un plano que es en el que estamos, en donde es una especie de prisión, digamos, es una reinterpretación de esta misma tesis platónica, ¿no? Aunque Platón habla del alma, aquí sería el espíritu está atrapado en un cuerpo, y por tanto todo lo que sea este plano material pues está corrupto, digamos. Entonces podríamos decir que es nuevamente un libro de raigambre de esta metafísica que en Occidente es conocida por Platón, pero según este texto pues es una metafísica que otorga un conocimiento esotérico que en realidad pues no es que viene de Platón, sino que viene de tradiciones muy antiguas, que ellos remontan a Hiperbórea. Y Hiperbórea es una región que, según esta historia, es una región que está en un plano más allá de la Tierra, y que desde ahí hay dioses, o le llaman siddhas, siddhas leales, que están intentando rescatar a estos espíritus que están aquí con forma humana, eh, engañados, ¿no? Y la gran tragedia pues es que ni siquiera sabemos que estamos engañados. Después de esta tragedia en donde los espíritus son aprisionados en el mundo material, lo que sucede es una división entre dos grupos de personas, los que intentaban escapar y los otros que decidieron aliarse con el dios creador de este infierno, de este universo, y al aliarse obtenían una posición privilegiada en este mundo. Entonces esta novela nos narra una guerra que se remonta a ese principio de la humanidad, y que, según lo que nos cuenta, es el motivo verdadero por el que se han suscitado todas las guerras, y hasta la actualidad, o por lo menos hasta el siglo XX. Se habla de que es la guerra auténtica, y se reduce toda esta guerra a dos bandos. Y hay diferentes series de ficción en el anime, en el manga, en el cine, en la literatura, que han narrado encubiertamente o incluso inconscientemente, porque probablemente muchos de estos autores no sabían que estaban hablando de eso. Pues la tesis de este libro es que esta historia es real, y eh, estos dos bandos vienen en pugna desde el principio. Obviamente, al tener un pacto con esta entidad, o incluso simplemente con la materia o con la manera en la que está organizado el mundo, pues quienes decidieron quedarse aquí y defender esta creación son los que tienen mayor poder, y son los que actualmente ostentan la hegemonía del mundo. Digamos, esa es la tesis de este libro. Y como decía, pues de esta misma manera se explica por qué libros como este no son introducidos a formar parte del canon de la literatura o de la historia, porque pues claro, si, si se está hablando de que este libro presenta ideas contrarias a las que la hegemonía cultural, religiosa, política quiere presentar, pues entonces obviamente no va a ser promovido y ni siquiera dado a conocer, y por lo tanto
es un libro que se me hizo interesante justamente por eso. Sin embargo, es un libro que podríamos situar casi en una especie de derecha política, en esto que nos pasó, que es la occidentalización entre izquierda y derecha, que bueno, ya para mí tampoco es que hay mucha diferencia entre la izquierda o esto que se llama la izquierda y la derecha, porque sabemos que el fascismo está molecularizado en cualquier ámbito, pero es un libro que podríamos decir que se sitúa en una derecha mucho más interesante. Aquí sí vemos algo, vemos mucha investigación, mucha propuesta y mucha originalidad, sobre todo porque digo que esto es lo que a mí más me llamó la atención, leer tesis que yo nunca había leído sobre diferentes personajes, sobre diferentes sucesos y explicaciones a cosas que hasta ahora pues no tienen mucha explicación. O por lo menos desde la historia oficial, porque lo que el autor explica justamente es que la historia real pues ha sido ocultada, ha sido tergiversada, ha sido incluso prácticamente reinventada, es decir, no solo no se cuenta lo que pasó, sino que se inventan sucesos que no pasaron o se cuenta, sobre todo esta parte es la que puede ser muy interesante, ¿no? Que no es necesariamente exclusiva de este texto, pero es la tesis eh, de proponer que los villanos de la historia en realidad no lo son, ¿no? Los que presentan como los villanos en realidad son los héroes, mientras que los que se han erigido como los héroes de la civilización occidental en realidad son lo contrario, porque pertenecen a un linaje que ha traicionado a la humanidad. Y esto se remonta a los comienzos pues, de la misma. El misterio de Belicena Vilca se titula así porque se refiere a un personaje que es Belicena Vilca, una señora que es madre de un iniciado que va a vivir toda una aventura y que va a ser eh, un libro que se divide en dos partes. La primera es justamente una carta en la que ella explica a un médico psiquiatra cómo fue que llegó a ser clasificada como enferma mental, lo cual no era, pero que ella explica que todo fue un complot, una estrategia del bando traidor que la terminó clasificando como enferma mental para terminar asesinándola. Y bueno, obviamente esta carta se le escribe antes de que esto suceda, pero ella ya sabía que era lo que se proponían. En la segunda parte de la novela vamos a conocer la historia de este psiquiatra que es el doctor Signagel en su búsqueda por encontrar la verdad que Belicena Vilca le dejó escrita en una carta y que mientras avanza la historia descubrimos que en realidad él pertenece a un linaje justamente de hiperbóreos, de virias despiertos, que es el mismo linaje que pertenece Belicena Vilca y su hijo. Y el doctor Signagel va a terminar descubriendo la historia de su tío Kurt, que fue un combatiente de la Segunda Guerra Mundial, pero perteneciente al ejército alemán. Y va a descubrir los verdaderos motivos de la Segunda Guerra, que no son nuevamente los que se han promovido. Fue la novela más interesante que leí durante el año 2022 porque básicamente presenta una historia que yo nunca había leído, un relato de los sucesos históricos que nos han contado, pero de una manera muy diferente, digamos, desde esta visión de los vencidos. Eh, es una historia de los vencidos. ¿Por qué de los vencidos? Hay un escritor y filósofo rumano que es Cioran, que tiene un libro que se llama justamente Breviario de los Vencidos, y toda su filosofía es una filosofía de los vencidos. Y mientras leí este libro me recordó mucho a este filósofo porque también me hizo darle una lectura completamente diferente a los textos que yo había leído de él. Casualmente, uno de sus textos llamado El Asiago de Miurgo, justamente en el que habla de los gnósticos, pues precisamente ese libro no ha sido publicado en español, incluso no sé si en los otros idiomas ya está descatalogado, me parece. Y bueno, no es casualmente, ¿verdad? Porque al parecer en este texto pues vuelve a hablar de los gnósticos.
más a profundidad. Entonces, casualidad, este libro justo no está publicado. El misterio de Belicena Vilca responde a las preguntas clásicas de la ontología en la filosofía, que son: ¿por qué estamos aquí? ¿Para qué vivimos? ¿Qué pasa después de la muerte? Si existe Dios, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Y bueno, por tanto, es una novela de lo que se llama revisionismo histórico. Que es el revisionismo histórico? Es eh, regresar a esa historia que ya se ha dado por contada por los historiadores oficiales y rectificar por qué esa historia no ha sido bien contada. Es decir, eh, se presenta una versión diferente de la historia, como decía, una versión de los vencidos, que como sabemos quien escribe la historia apelando a esta máxima, a este refrán popular, pues quien escribe la historia son siempre los vencedores, nunca los vencidos. Entonces, ¿cuál es la historia de los vencidos? Podríamos decir que eso es lo que se presenta en este libro, una historia que no nos han contado, pero no es una historia que solo trata de lo que acontece en el mundo, sino, como dije, de lo que sucede desde planos metafísicos. Literariamente, pues esta novela es una épica, es decir, trata sobre héroes, y esto casi que parecía ser algo ya impensable, que se pudiera escribir en el siglo XX. Estos géneros, obviamente, como lo indican las historias que recoge la misma novela, pues son historias que se han convertido en sinónimo de leyendas, de casi que un paradigma de lo que se suele representar en las historias de ficción como fantasía. Y en realidad lo que propone esta novela es que estas historias no son ficticias, sino que se trata de historias que presentan el origen verdadero de la humanidad y por qué todas estas historias antiguas se trataban de hombres, sobre todo, luchando por una libertad que no se reduce a una libertad en el mundo, sino que se trata de una libertad incluso metafísica, una libertad de una esclavitud no solo física, sino espiritual. Las religiones, los sistemas económicos, políticos y culturales crearon y han creado una esclavitud para la humanidad física, pero también existe la esclavitud metafísica, que tiene que ver con el cautiverio de los espíritus en estos avatares físicos humanos, en donde ni siquiera sabemos que estamos en esa situación. Entonces, por tanto, pues cada vez hay menos posibilidad de liberarse, y se dice que la Segunda Guerra Mundial justamente fue el último intento por liberar a estos espíritus y reencauzarlos a su origen real. Porque estando en este sistema de vida, lo que sucede al morir es que simplemente los espíritus son reciclados para ser insertados en un nuevo cuerpo, es decir, esto que se suele llamar reencarnación o renacimiento, que algunas tradiciones de la India lo retoman, pero bajo la versión, digamos, de los siddhas traidores. Es decir, las prácticas espirituales que ellos llevan a cabo son para diluir el espíritu y beneficiar al alma, que va a terminar siendo engullida por el demiurgo. Esa es la tesis metafísica de esta línea espiritual llamada la sabiduría hiperbórea. ¿Y por qué es un libro prohibido? Bueno, porque lo que presenta, los temas que explica, si se tomaran en serio, pues prácticamente sucedería lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Si estos temas se difundieran masivamente, de la misma manera que se hace propaganda a las religiones oficiales, a los discursos oficiales, claramente habría otro tipo de humanidad, y quienes ostentan el gobierno real del mundo ya no podrían sustentarlo. ¿Quieres unirte a un grupo de estudios para saber y conocer más de este libro? Suscríbete a este canal y coméntame en la caja de comentarios si te gustaría participar. También coméntame si te interesa adquirir este libro. Para leerlo puedes escribirme en los comentarios, y de ser posible te haré llegar el libro para que puedas leerlo en físico o en digital, según lo prefieras.